La Edad Media es un fenómeno estrictamente europeo, ¿sí? No es un fenómeno que se dio en África o que se haya dado en América, que Perú no tuvo Edad Media, ¿no? Por si acaso. Son categorías históricas, periodificaciones de la historia de tipo estrictamente europeo. Ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No hay la posibilidad de que haya sido un fenómeno universal. En algunas partes se dio. Japón, por ejemplo, ¿no? Un feudalismo japonés que lo estudia Perry Anderson, por ejemplo, ¿no? Perry Anderson. Bien, veamos a ver. La Edad Media es el periodo que se considera a partir de los dos imperios romanos, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente, cuando en Roma el emperador Rómulo Augustulo es desplazado del poder por un mercenario bárbaro, ¿sí? Odovaco. Y el fin se considera cuando cae la otra parte del imperio, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, que algunos llaman Imperio Bizantino, ¿no? De forma un poco despectiva. ¿Por qué? Porque la capital del Imperio Romano de Oriente era Constantinopla, fundado por Constantino el Grande, emperador romano. Pero esa ciudad antiguamente se había llamado Bizancio, Bizancio, y por eso pues se le llamó despectivamente Imperio Bizantino, ¿ya? Pero los habitantes del lugar, hasta el último día, hasta el fin, en 1453, se llamaron a sí mismos romanos, sí, romanos. Y lo decían con mucho orgullo y tenían motivos para hacerlo, ¿no? Eh, si contamos de la fundación de Roma, la fundación legendaria de Roma, hasta la caída de Constantinopla, estamos hablando de 2000 años de historia, de los cuales 1000 corresponden a este periodo llamado medieval, medioevo, Edad Media. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenida. Bien. Obviamente que en 1000 años pasan muchas cosas, ¿no? Si en un año pasan muchísimas. Y pues esta fase de la Edad Media tiene varias etapas. La primera etapa tiene que ver con las invasiones bárbaras o germánicas. También hay que ver que en estos 1000 años es donde se va fundando la esencia de lo que es Europa, a partir de la religión. Europa va a ser, como hasta el día de hoy, es un continente cristiano, ¿no? Tal vez el imperio desaparece como estructura política, pero no desaparece como estructura religiosa. Más bien, la religión es lo que mantuvo unido al imperio, a los rezagos del imperio, ¿ya?
Aparecen los estamentos. Una sociedad estamental. La sociedad divide en partes. En el caso de la Edad Media son tres los estamentos. Nobleza, el clero, la iglesia, y la plebe, el pueblo. Y el poder de la Iglesia Católica es inimaginable, ¿no? O sea, comparado con hoy. Solo para que hagan una idea. ¿Cómo sabías cuánta población había? Por el acta de bautizo. ¿Cómo sabías cuántos habían muerto? Porque se enterraban en las iglesias. La gente ni bien nacía, ese día o el día siguiente lo bautizaban en las iglesias. Alguien moría, lo enterraban en las iglesias. No había nada parecido a lo que llamaríamos la RENIEC, ¿sí? Todo era, incluso había papas más poderosos que los gobernantes, ¿no? Había papas emperadores. Hubo un papa que obligó a que un emperador lo espere en la nieve, 2 días, para que lo pueda recibir. Fases. Alta Edad Media, siglo V al X, ahí aparecen, se consolidan los reinos germánicos, producto de las invasiones, y aparecen más o menos los países modernos, pues. Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, se va estructurando nuestras fronteras. La plena Edad Media, del siglo XI al XIII, aquí es el tránsito de lo feudal, de lo rural hacia lo urbano. Flechita, aparecen las ciudades, ¿sí? Aparecen las ciudades, aparecen las ciudades. Y la baja edad media ya es el tránsito de una economía comercial capitalista, pues. Aparece la banca, aparecen los bancos, los grandes banqueros, los Medici en lo que ahora es Italia, los Fugar en lo que ahora es Alemania. Esos serían los tres grandes bloques de lo que es la Edad Media. Este es el mapa, mira. El Romano de Oriente, la estructura más grande, los vándalos, que eran unos saqueadores bravos, viene la palabra vandalismo, los visigodos, lo que ahora es España, pues son los españoles en la independencia le decían despectivamente godos, los francos, Francia, Burgundia, Borgoña, que ahora es parte de Francia, anglosajones, lo que es Inglaterra. Inglaterra significa tierra de anglos. Y los ostrogodos, lo que es Italia, ¿no? Pero los ostrogodos desaparecieron rápidamente. Veamos.
Unos le llaman invasiones bárbaras, otros le llaman invasiones germánicas, ¿ya? Depende de quién lo dice. Los historiadores latinos, ¿qué es esto? Los romanos llamaban bárbaros extranjeros, aquellos que vivían fuera de sus fronteras. Sus fronteras llamaban limes, de ahí la palabra límite, ¿sí? Y obviamente su cultura era muy diferente de los romanos, en muchos aspectos. Tanto un aspecto que era fundamental, creo que hasta el día de hoy, la limpieza. Los rudos germanos bárbaros no asociaban la limpieza mucho. Los escotos, ¿bien? Otro era la lengua, pues, su lengua. Algunos no conocían la escritura, por ejemplo. Las causas. El imperio romano estaba en crisis, ya no podía sostener el esfuerzo militar. Para sostener lo que se necesitaba, plata, recursos. Napoleón decía, el dinero es el nervio de la guerra, ¿sí? Sin dinero, difícil. Y Roma, pues, ya no estaba en condiciones de sostener un ejército que defienda todas sus fronteras a la vez. ¿Mm? Crecimiento demográfico en Germania. Germania, lo que ahora es Alemania, pues, ¿no? La población comenzó a adaptar costumbres romanas, comenzó a crecer. Y esto no se conocía mucho, pero ahora sí se recuerda bien. El cambio climático. Recuerden que vivimos tiempos ecológicos, ¿no? Entonces, el cambio climático, ¿sí? Es un factor que antes no se tenía en cuenta, pero ahora sí. El excesivo enfriamiento hacía que busquen zonas más cálidas, más hacia el sur. Europa nórdica era muy fría, más el enfriamiento, olvídense, pues, ¿no? Entonces, la migración se dio hacia el sur. ¿Y quién estaba al sur? El Imperio Romano. Sí, al sur estaba el Imperio Romano. Salud. Bien, salud. Y otro factor a tener en cuenta es la presión de Atila los hunos, que venían de las estepas asiáticas de oeste a oeste e iban empujando a otros pueblos blancos, germánicos, ¿no? Hacia el Imperio Romano. Es, es un tema multifactorial, ¿sí? Es un tema multifactorial, el que originó las invasiones germánicas, ¿ya? No fue uno solo. Como todo, ¿no?
como todo en la vida es multifactorial, ¿sí? La primera fase fueron invasiones pacíficas, ¿sí? Fueron invasiones pacíficas y en una segunda fase fueron violentas, ¿no? Las pacíficas es cuando como colonos, ¿no? El colonato, se iban asentando en territorios del imperio. ¿Eh? A esa fase se le llama el colonato, ¿no? Le daban tierras o federatis, federados al imperio. Logran esa palabra, federatis, ¿no? Y muchos servían como soldados. En esa época, muchachos, y bueno, hasta hace poco tiempo nomás, hasta hace unos 200 años, para muchos hombres la única forma de ganarse la vida era siendo soldado. Mercenario, ¿no? Era uno de los pocos trabajos que la paga era buena, ¿sí? Que la paga era buena. Bien. Pero luego, sobre todo ante el avance de los hunos, liderados por el gran Atila, ¿sí? Ya entraron con todo, pues. Y ahí en el mapa hay un momento cumbre, estimados. Primero yo creo que ese es 378 después de Cristo, antes, después de Cristo, la batalla de Adrianópolis, pero yo diría que hay otra batalla antes más importante, en el 275, la batalla de Naissus, o Naussus, cuando el emperador Claudio II derrotó categóricamente a los godos, ¿no? Por eso pasó a la historia con el nombre del gótico. Y esa victoria hizo pues que los godos durante 100 años no sean una amenaza para el imperio, ¿sí? No sean una amenaza para el imperio. Pero ya en el siglo IV, ya Roma no tenía pues la potencia de antes, ¿sí? No tenía la potencia de antes. Y en Adrianópolis fue una derrota catastrófica que terminaría con incluso la muerte del emperador Valente. El emperador muere en la batalla, brutalmente asesinado por los godos. Eso es un mito, ¿no? Que un emperador muera pues como cualquier cosa, quemado, como pollo a la brasa, ¿sí? En el 396 ya la frontera del Rin es franqueada y ya no hay, pues ya, los vándalos, los burgundios, los herulos, los ostrogodos, los visigodos. Ya Roma no puede controlar sus fronteras, ¿sí? En el 410 se va a producir el saqueo, justo esta imagen, el saqueo de los vándalos. Los vándalos saquean Roma. Viene la palabra vandalismo, ¿no? Y la palabra vándalo se asocia pues con destructor, con delincuente, ¿sí? Eso marcó mucho la historia de Roma.
El saqueo de Roma marcó muchísimo la historia de Roma. La primera provincia romana que es abandonada por Roma es Britania, lo que ahora es Inglaterra. Ya Roma abandona sus legiones, abandona el territorio. Y es ahí donde van a ingresar, pues, ahí se lo leemos en la siguiente imagen, los anglosajones. Bien. Y una batalla importante para la historia de la cultura occidental es la batalla de los Campos Cataláunicos. La batalla en la cual los hunos se enfrentan a los romanos y aliados. Vamos a hablar de esta batalla. ¿Quién lideraba a los hunos? Atila. ¿Sí? Atila. Atila lideraba a los hunos. Bien. ¿Quién lideraba a los romanos? Aestio, a quien la historia da el título de el último de los romanos. ¿Sí? El último de los romanos. Pero Aecio solo no podía. Entonces, Aecio se alió con los visigodos, con los burgundios, con los francos, e hizo un frente común frente a Atila. Atila nunca había una batalla. Tenía fama de invencible, Atila. Bien. Nos enfrentaron a los campos cataláunicos. Y ahí Aecio no venció, vamos a decir que empató, frenó a Atila. Y muchos, pues, dicen, oye, pero ¿por qué si luego, por qué no fue con todo, un contraataque contra Atila? Pero Aecio entendió de que si derrotaba a Atila, le daba el poder a otros pueblos, ¿sí? Entonces dijo no, ¿no? Y así Atila pudo retirarse tranquilo, ¿ya? Pudo retirarse tranquilo. ¿Eh? Al año siguiente, Atila aparecería de sorpresa y llegaría hasta Roma, ¿sí? Llegaría hasta Roma. Es un enigma de la historia, ¿por qué Atila no tomó Roma? Bueno, hay dos historias. La primera es que el Papa lo convenció que no invada Roma. Y la segunda es que Atila, sus soldados sufrían una epidemia. En los campamentos eran normal las epidemias por la insalubridad que se vivía, ¿ya? Y bueno, sea como fue la cosa que Atila se retiró y ahí nomás, a los 2 años, murió, asesinado por su esposa, o según otros, por hemorragia interna. Y muerto Atila, el uno, su imperio se desmembró. Bien.
Y así, muchachos, este proceso llamado las invasiones bárbaras. Ya, las invasiones bárbaras. Si hay preguntas, bienvenidas, ¿ah? Bueno, finalmente en el 476, un mercenario, Érulo o Doacro, dice ni hablar, pues ya, el emperador está pintado. El poder lo tenemos los soldados no romanos, así que ni hablar. ¿Cómo? ¿Sí? Toma el poder. Y depuso al último emperador romano occidental, Rómulo Augusto, que decían burlonamente Rómulo Augustulo, ¿ya? Y así va a quedar el mapa de la Europa de los primeros siglos medievales, la Europa de los reinos germánicos o bárbaros. Bueno, esta estructura dará de unos 200 años, o sea, de ahí cambió. Bueno, de los suevos, contaríamos el origen del actual reino de Portugal, ¿no? Sí, de los suevos, el origen del actual reino de Portugal. De los visigodos, ahí está, abarcaba lo que es España, capital Toledo y parte de la actual Francia. Los burgundios, la zona que hoy se llama Borgoña, los francos, lo que hoy se llama Francia, los escotos, Escocia, escotos, Escocia, ¿sí? Los anglosajones, de ahí viene Inglaterra. Ostrogodos, lo que ahora es Italia, Suiza, aunque ese reino desaparecería pronto, ¿ah? No duraría mucho los ostrogodos. Los vándalos se establecieron en el norte de África, lo que ha sido Cartago, y pues practicaban la piratería en el mar Mediterráneo. Y pueblos menores, los alamanes, no alemanes, alamanes, los bávaros, actual Baviera, los lotaringios, que viene de la actual provincia de Lorena, en lo que es Francia, Alemania. Bien. Y bueno, el más poderoso, el más grande, el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Que duraría 1000 años, pero no en ese tamaño, ¿ah? Iría perdiendo territorio frente a los árabes y luego frente a los turcos, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de las invasiones bárbaras o germánicas? Bueno, la primera es que se aparece el Imperio Romano Occidente, ya lo dije. Aparecen las lenguas romances, como la que estamos hablando ahorita. El español es una lengua romance. No. Esta es el latín, el lenguaje de los romanos. ¿Por qué se llama latín? Porque Roma estaba en una parte de Italia que se llamaba Lacio. Por eso a sus habitantes se les llamaba latinos, ¿sí? Latinos. Bien. La mezcla de latín, el latín vulgar, la lengua de los soldados, con las lenguas bárbaras, con las lenguas bárbaras, va a generar lenguas romances, el portugués, el español, el catalán, el francés,
el italiano, el rumano, los más importantes, ¿no? El inglés no tanto, no tuvo mucha incidencia en el inglés. Bien. Así surgió lo que llamaríamos las lenguas romances, una continuidad de Roma, de Roma, ¿ya? Lo otro es que estos pueblos, al inicio de mala gana, ¿sí? Aceptaron, ¿bien? Aceptaron el cristianismo. El cristianismo no era uno solo en esa época, muchachos, ¿ah? Había un cristianismo más popular, el llamado cristianismo arriano, cristianismo arriano, ¿bien? Y había un cristianismo, digamos, más de las élites, que era el cristianismo niceno, el oficial, el firme, ¿sí? El oficial, el firme, ¿ya? Entonces, al inicio, pues la mayoría aceptaba el arrianismo, porque era más simple que el oficial el niceno, que es el que lleva a nosotros, de la Trinidad, por ejemplo. Pero luego, bajo el poder de las élites, ¿no? Se fue consolidando el cristianismo niceno, ¿no? El que lleva a nosotros, de la Trinidad, ¿no? ¿Por qué niceno? Porque fue el emperador Constantino, en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, quien oficializó el dogma, ¿sí? Oficializó el dogma, ¿sí? Y así el cristianismo se fortaleció en Europa y llegó a nosotros por los españoles, ¿no? Que lo expandieron a América, a África, partes de Asia, pero sobre todo a América. Los dos continentes con mayor presencia cristiana son Europa y América, ¿sí? Europa y América. Bien. La ruralización de la economía. Bueno, cierto, las ciudades, vivir en ciudades es carísimo y la población prefiere vivir en el campo. Si el vivir en una ciudad, los impuestos de una ciudad son carísimos, el poder dotar de agua a las ciudades es carísimo, ¿no? Mantener, supervisar acueductos es caro. Yo pienso que la población prefiere vivir en el campo. Y las ciudades pues, van a tener 10.000, 20.000, 30.000 habitantes a lo sumo, no más, no más, ¿sí? Listo. Otra característica de los reinos germánicos. Política, monarquía, eran monarquías. Hereditarias, había dos, hereditarias o electivas. Cuando hereditarias transmitía de padres a hijos. Electivas cuando el consejo de guerreros o de líderes elegían al rey. Ejemplo famoso eran los anglos, lo que es Inglaterra. El consejo de nobles, la Witan, se reunía y ellos escogían al rey. ¿Ya? Sociedad, y es justo lo que hablamos en primera diapositiva, la desigualdad entre la nobleza, campesinado, y había esclavos, sí, menos, ¿ah? La esclavitud va a reaparecer más que todo con las invasiones coloniales, ¿no? En la Edad Media era muy poco lo que había. ¿Sí?
Y aparece, pues, la riqueza está en la tierra. En la antigüedad antigua, la riqueza venía de los esclavos. En la Edad Media, la riqueza viene de la tierra, la propiedad de la tierra. Pero la tierra no por sí sola, escuchen, ¿ah? Porque la tierra viene adscrita con personas, con siervos, con siervos. Ahí está el poder, ¿ah? En la propiedad de la tierra. El feudum, la propiedad de la tierra. Listo. Siguiente. Luego, pues miren, pasaron casi 300 años, ¿no? Así de inestabilidad, de correrías. El, el reino germánico, el reino bárbaro más importante va a ser los francos, ¿sí? Los francos. ¿Quién gobernaba el reino franco? Los merovingios. Llamaban merovingios por el nombre de su fundador legendario, Meroveo, cuyo hijo, Clodoveo, ¿sí? Cuyo hijo, Clodoveo, sería el primer franco que se cristianizó. Él se cristianizó luego de la batalla de Tolbiac. Según la leyenda, estaba perdiendo y rogó al dios de su esposa cristiana y venció. A partir de ahí se bautizó. Estos reyes comenzaron a decaer, los merovingios, y comenzaron a ceder el poder a sus mayordomos. El más famoso de todos fue Carlos Martel, que en el 736, en la batalla de Poitiers, ¿cómo se dice en francés? La batalla de Poitiers, o Putua, derrota a los árabes. Ya los árabes, lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante, ya habían conquistado África, ya habían conquistado lo que ahora es Portugal, lo que ahora es España, y estaban entrando a Francia. Ya habían ocupado casi la tercera parte de Francia. Y ahí aparece la figura de Carlos Martel, significa martillo. Carlos Martel junta a los caballeros franceses y les inflige una tremenda paliza a los árabes. ¿Sí? Una tremenda paliza a los árabes, que no volverían a intentar cruzar los Pirineos como zona de control. España estaría en poder de los árabes 700 años. No toda España, obviamente, ¿no? Por si acaso. No, no toda España, pero gran parte sí.
Pero esta batalla es importante porque permitió que la Europa cristiana se consolide. ¿Qué hubiese pasado si los árabes vencían a a los francos? Es una catástrofe. Quién sabe que no hablaríamos de cristianismo. Con el empuje de la victoria, Carlos Martel pues, se convirtió en el hombre fuerte del reino. Los reyes estaban pintados, pues. Esta coyuntura va a ser aprovechada por su hijo. Su hijo Pipino dijo, oye, quien gobierna soy yo, quien tiene el poder soy yo, porque hay un rey fiel, y que no lo soy yo. ¿Eh? Y así dijo, no, dio un golpe de Estado, ¿sí? Y negocia con el Papa. Como toda negociación, chicos, en la vida humana y en la historia, ambas partes tienen que ganar algo, ¿no? Si no, no tienen no es negociación. Dijo el Papa, mira, compadre, tú me reconoces a mí como rey, como legítimo rey, ¿ya? Yo me nombro protector del papado y te cedo las tierras del centro de Europa, del centro de Italia, como tierras del Papa, como tierras papales, ¿sí? ¿Tú me reconoces? Yo, el poder lo tenga Pipino, el breve, porque era pequeño, era chato, y así se convirtió en el primer rey carolingio, primer rey carolingio. Su, su hijo es el famoso, y la historia conoce, conoce como Carlomagno. Bien, Carlomagno fue el restaurador del Imperio Romano. ¿Ya? Venció a los sajones, lo que ahora es Alemania, a los lombardos del norte de Italia. Era triple corona de los francos, los lombardos y los sajones, más de los francos. Un caso hispánico, es
Bien, muy bien. Entonces, ahí sucedió un hecho para la historia de Europa y del mundo. Carlos estaba en Roma en la Navidad del año 800, cuando el Papa León III lo coronó emperador, Carlos Augusto, emperador, y el pueblo lo proclamó. Pero hay una jugada, porque cuando se proclamaba un emperador en Roma, era en nombre del Senado y del pueblo de Roma. El Papa lo coronó Carlomagno en nombre de Dios. Yo te corono emperador. No solo es un cambio de palabras, es mucho más que eso. Y eso daría origen, apunten esto, al Sacro Imperio Romano de la nación germánica. Sacro sagrado. Y si tú querías ser emperador, tenías que ser coronado por el Papa. ¿Ya? Así de simple. Carlomagno era muy creyente, ¿eh? Le dio mucho poder a la Iglesia Católica. ¿Sí? A esa etapa se le conoce pues como el Renacimiento carolingio. Su capital era Aquisgrán, la actual Urgen, Alemania. Pese a que en esa época no estaba separada tan claro lo que hoy sería Alemania y Francia, ¿no? Separación no era tan clara. Por eso, pero en sí, la capital carolingia está en Aachen, actual Alemania, en la antigua Aquisgrán, ¿no? Aquisgrán. Bien. Alineación política. Podemos considerar a Carlomagno el padre del feudalismo europeo, porque él es el que, para gobernar su imperio, lo dividió entre sus comandantes. No se lo quedó con todo. Las divisiones más grandes, los ducados, ¿sí? Dux, D-U-X, Dux, el nombre del gobernante, Dux. Luego vienen los condados, viene el conde, las provincias. Y en las fronteras estaban los marqueses, las marcas. Muchos nombres de países derivan de marcas.
de marcas. Por ejemplo, Dinamarca viene de Denmark, la marca de los daneses. ¿Sí? Bien. Denmark, la marca de los daneses. Austria viene de Österreich, la marca del oeste. ¿Sí? De ahí viene. Le decía que muchos nombres derivan de marcas carolingias. Dinamarca, Austria. Y un funcionario que era muy importante en esta época eran los Michi Dominici, ¿no? Que eran, parecía lo que sean los Tucuyrrucuy incas. Se encargaban de supervisar el cumplimiento de las leyes. Llegaban de sorpresa, ¿sí? Para ver si cumplían o no cumplían. ¿Ya? La cultura, mira, yo creo que los grandes hombres tienen que entender algo, ¿no? Siempre juntarte con personas de las que tú puedas aprender, ¿bien? De las que tú puedas aprender. Carlomagno se rodeó de gente brillante, Ginardo, Alcuino, sabios que le ayudaron pues a comprender mejor la cultura. Por eso esta etapa se llama Renacimiento, Carlos. Un renacimiento cultural. Esto se expresó, por ejemplo, en las escuelas. En las escuelas, por ejemplo. Carlomagno fundó escuelas. Por ejemplo, las escuelas palatinas de palacio eran pues para los funcionarios de la nobleza, los altos cargos, los hijos de los altos cargos en el poder.
Bien. Escuelas monacales de los monasterios. Sí. Era para el clero. Y la parroquial donde se educaba al pueblo, pues no cualquier pueblo, ¿ah? Sobre todo pues a los hijos de comerciantes, a los que podían pagar algo, ¿no? No era totalmente gratuito, para nada. ¿Sí? ¿Cuáles eran las llamadas siete artes liberales? El trivium y el quadrivium, ¿sí? El trivium, ahí está. El quadrivium, vamos a llamarle algo así como más vinculado a las ciencias. Geometría, aritmética, música, astronomía. Y el trivium, gramática, dialéctica, la retórica. Algo más vinculado a las letras, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Esas son las famosas siete artes liberales. Lo que llamaríamos hoy el currículum de la época. Bueno, un gran padre no significa un gran hijo, de la misma forma que uno puede tener un padre mediocre y el hijo puede ser brillante, ¿no? Sí. Bueno, eso pasó con Carlomagno. Su, su hijo, Luis el Piadoso, era débil, bastante débil, manipulable. Y eso hizo que el imperio, una guerra entre padre con sus hijos, y que luego se pelearían entre ellos también.
sí, sí, sí. A esa se llama la desintegración del Imperio Carolingio. Se va a enfrentar padre contra hijos, peleas entre hermanos, finalmente muere el padre, se siguen peleando los hijos, bien, y el no ponerse jamás de acuerdo y todos querer sus propios intereses, el imperio se partió en tres. De esta división entre tres surgirían dos grandes países. Del reino de Carlos el Calvo surgiría Francia, la moderna Francia. Es que ya había una diferencia lingüística entre ambos. ¿Sí? En cambio, el medio, el reino de Lotario, Lotaringia, pronto sería absorbido por los otros dos. Y si podemos ver una consecuencia duradera de la división, de la desintegración del Imperio Carolingio, es obviamente el surgimiento de los países modernos. ¿Mm? Otras consecuencias, se divide el poder central y tiene que ver con lo otro. Se fortalecen señores. Ah, entonces se consolida, ¿sí? Los feudos, ¿sí? Y al no haber un gobierno fuerte, se ha afectado el comercio, ¿sí?
Para que haya un comercio fuerte se necesita un gobierno fuerte. Y al no haber un gobierno fuerte, lamentablemente la economía se empobreció. ¿Y eso que permitió? Nuevas invasiones. ¿De quiénes? Los normandos, los magiares, actual Hungría, ¿sí? Ellos serían los nuevos, los ávaros, actual Bulgaria. Y ahí entraríamos en una inestabilidad también de unos 200 o 300 años. ¿Listo? Cerramos este tema y pasamos al llamado Imperio Bizantino o también yo prefiero llamarle Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué se le llama así? Porque es una forma despectiva de los europeos occidentales para hacer ver que ellos no eran descendientes del Imperio Romano clásico, por el nombre. ¿Sí? El Imperio Romano Occidental cayó rápidamente. ¿Qué características tuvo el Imperio Romano Oriental? Vamos a ver. En lo político, cesaropapismo. El emperador, que en griego era Basileus, porque en el Imperio Romano Oriental predominaba el griego, controlaba el Estado como la Iglesia. El máximo gobernante eh, se llamaba el patriarca, ¿sí? Se llamaba el patriarca. Lo que es el papa para nosotros, debe ser el patriarca. Bueno, el emperador lo podía remover, lo que no podía pasar en el papa, ¿sí? Un gran logro de los bizantinos, ¿sí? Un gran logro de los bizantinos, ahí nomás, sí. Un gran logro de los bizantinos fue que pudieron enfrentar al Islam, ¿sí? Ese fue su gran logro.
poder enfrenar al Islam. En lo religioso, como dice el patriarca, pero hay un tremendo problema de fondo había aquí. La iglesia del Papa, la iglesia occidental, el idioma de la gente y de la iglesia era el latín. En la parte oriental, en el Imperio Bizantino, el idioma era el griego. Y eso no era una división baladí. Sí, eso era muy importante, fundamental, diría yo, el tema del idioma. Eso derivó en el cisma de Oriente. En el 1054, el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, rompió con Roma. ¿Sí? ¿Sí? Rompió con Roma. Y va a surgir dos iglesias. La iglesia católica, ¿sí? La iglesia católica apostólica romana y la iglesia ortodoxa griega, ¿sí? La iglesia ortodoxa griega. ¿Bien? Y esa división se mantiene hasta el día de hoy. Sincretismo cultural, como todo imperio, hay un sincretismo cultural. Se mezcló elementos griegos, romanos, persas orientales, cristianos, ¿sí? Pero como dije, Bizancio fue la defensa de la cultura clásica. Si no hubiese sido por Bizancio, ¿cuántos libros clásicos no hubiesen llegado a nosotros? Se han perdido para siempre. Gracias a la ubicación de Constantinopla, era un puerto estratégico, por eso lo eligió ahí, Constantino, por eso le cambió el nombre de Bizancio a Constantinopla, la ciudad de Constantino, controlaba las rutas comerciales de trigo y la principal actividad económica de la agricultura. Allá a los feudos le llamaban temas, temas, T-E-M-A-S.
H, temas. Temas. ¿Ya? Los temas eran las provincias bizantinas. ¿Mm? La que aparece es la figura del más grande emperador romano de Oriente. ¿Bien? Constantino, está en la imagen superior de la diapositiva, superior derecha de la diapositiva. Este es un mosaico. Los bizantinos, los romanos orientales eran expertos en la construcción de mosaicos. Bien, le contó su séquito. Y tiene un detalle más. Solo él tiene aureola. Solo él tiene aureola. Ya, sí, ya, su emperador, su esposa y Jesús y los apóstoles y la Sagrada Familia. Solo el emperador, su familia, Jesús, apóstoles, podían utilizar la aureola. Ya que vayan la señal acá. Está ahora sí, la aureola, muy bien. Bueno, Justiniano fue con el cual el imperio alcanzó su máxima expansión, ¿ah? Recuperó Italia, vean el mapa. Recuperó Italia, recuperó África, parte de España, ¿sí? Y en homenaje a sus victorias mandó construir la iglesia más grande de la cristiandad, la Ágita Sabiduría o Santa Sofía. Espectacular, ¿ah? Espectacular. Hoy es una iglesia musulmana, lamentablemente. O sea, ¿por qué? Bueno, y también, pues, código romano, el Corpus Juris Civil, el cuerpo jurídico civil, que agrupó todo el código legal romano bizantino.
y que sirvió de base legal para muchos países hasta el Código Napoleónico. ¿Mm? Miren lo que es la pirámide poblacional. Como siempre, a la cabeza el emperador, el Basileus, el patriarca, el clero, luego lo que llamaríamos hoy clase media, los que trabajaban, y al fondo los siervos y los esclavos. Cuando el imperio fue decayendo poco a poco, un desgaste natural, y finalmente, en 1453, cuando el imperio no era más que Constantinopla y algún pedacito más de territorio, o sea, la ciudad nada más, caería en manos de los turcos otomanos. Y ahí terminaría la historia del Imperio Romano Oriental, o también Imperio Romano Bizantino. Bien, ¿cuál va a ser el otro imperio que va a surgir en esta época? Los árabes, el Islam, el Islam, el Islam. Ese se llama Mahoma, Mahoma, su gran líder. Según la tradición, Mahoma, que era un comerciante de caravanas, se le presentó el arcángel Gabriel para que predique el culto al verdadero Dios, Alá. El lema era, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Sí? No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Él es de la Meca, en la Meca estaba, ven esa imagen, esa caja negra, se llama la Kaaba. Ese era el lugar sagrado de los árabes. Mahoma dice que no, que hay que hacer un culto a un Dios único. Obviamente los habitantes de la Meca dicen, está loco, ¿no? Nos quiere quitar nuestro negocio, nuestro centro religioso. Entonces Mahoma huye a Yatrib, Medina. Medina significa la ciudad del profeta. A esa huida, llamada la Égira, es el año cero. Bien. Es el año cero de los musulmanes. Luego Mahoma logra tomar la Meca y se inicia el imperio islámico, los califatos. Los califatos son los sucesores de Mahoma. El califa es el jefe político religioso, el califa. ¿Sí? Su primer ministro, el gran visir, o el visir, finalmente el Bali,
o gobernador de provincia. Tres son los califatos clásicos. El califato ortodoxo, de los, o perfecto, ahí donde, por ejemplo, vean todo lo que está en verde, ¿no? Todo Arabia, ahí conquistan Palestina, Egipto, ¿sí? Mesopotamia, ¿ya? Todo bajo el poder de la fe. Luego viene el califato Omeya, capital Damasco, más en Siria, y ahí se va también, así como el cristianismo se partió, la religión musulmana también se va a partir. Van a surgir los sunitas, la mayoría de la población, versus los chiitas, ¿sí? Versus los chiitas. Y esa división hasta ahora afecta al mundo musulmán. Y el que duró más, el califato abasida. Ahí es la época de mayor esplendor en el arte, la ciencia, la cultura. Ahí surgen los grandes libros musulmanes. Ahí siguen los grandes científicos, Maimónides, Avicena, Averroes. En el mundo de la medicina también, Avicena, Ipsina. Y los musulmanes llegarían hasta España. ¿Sí? Vean acá. Llegarían hasta España. Bien, todo lo que se expandió. ¿Sí? Todo lo que se expandió. Por eso nosotros tenemos mucha influencia musulmana. ¿Cuáles son los principios del Islam? La fe, sumisión, no cuestionas, orar 5 veces al día, dar limosna, ayunar en el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. ¿Sí?
Este último lo han anulado ya, pues. En esa época era válido porque era cerca, pues. Hoy, pues, es lejísimo, ¿no? Su libro sagrado, su Biblia, es el Corán, que según la tradición es lo que el ángel Gabriel le recitó a Mahoma. Bien, pues, bueno, finalmente está, pues, lo que les dije, el aspecto cultural, ¿no? Minimizarlo. La cultura musulmana era muy, 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 muy potente. Literatura de las mil y una noches, Aladino, Sinbad el Marino, Alibaba y los 40 ladrones, son cuentos musulmanes. Medicina, Ibsina, elige, soy el canon de la medicina. Filosofía, Averroes, Maimónides, álgebra, Al si viene a hablar, algoritmo, construcción de los alcázares de los palacios y las mezquitas son las iglesias de los musulmanes. Bien, llegamos al feudalismo, ¿no? Que es el eje de la Edad Media desde una visión europea, ¿no? Sustentaba en la posesión y usufructo de la tierra. La riqueza está en la posesión de la tierra. Pero la tierra no venía sola, venía con gente, con los siervos, que tenían una relación de dependencia personal hacia ti, los siervos. ¿Ya? La tierra tenía. Bien, muy bien, continuamos. Causas. Desaparece el imperio carolingio, se fortalecen los señores, bien. Las invasiones bárbaras, las nuevas invasiones, Magia y los normandos. Ya, y recuerden, señores débiles, rey fuerte. Rey fuerte, señores débiles. Rey débil, señores fuertes. Eso fue lo que pasó. Políticas múltiples soberanías feudales que tenían sus propios impuestos, no había unidad. Cultura, la escolástica, tiene escuela, un sistema basado en el culto a Dios. Dios lo dice, Dios lo quiere. Dios es el centro de todo. Economía de autoconsumo, vivías de lo que sembrabas.
Principal actividad del campo. La moneda pierde mucha importancia porque la moneda necesita que un Estado la respalde. Y al no haber un Estado fuerte, en algunos lugares se vuelve a practicar el trueque. ¿Sí? Se vuelve a practicar el trueque. Bien. El comercio más que todo se limitaba a unas ferias, que se daban los domingos. ¿Por qué los domingos? Porque los domingos había misa. ¿Eh? Recuerden, le dije, poder de la Iglesia Católica, bastante fuerte. ¿Ya? ¿Cómo está dividido el Estado? La población, los tres sectores, los tres estamentos, les dije. Velatores, los señores, los que hacían la guerra, los oradores, el clero, se encargan de controlar ideológicamente a la población, y los laboradores, campesinos, y eso es lo que trabajaban. Había dos tipos, los que eran libres, que es la minoría, la mayoría eran siervos, que recuerden esta palabra, que estaban adscritos al feudo, adscritos a la tierra. Tú no tenías libertad de movimiento, ¿sí? Tenías libertad de movimiento. Y estabas obligado a trabajar en las tierras del Señor. A cambio te da una parcelita que trabaja para que tú puedas vivir, ¿sí? ¿Qué era el feudo? La tierra, ¿no? En manos de un señor feudal. Ahí viven mansos, asignadas a los siervos y reservas era el señor. Manso, no ese nombre, ¿no? O sea, tenías que hacer la mansedumbre, no reclamar nada, aceptar todo como venga. Ese es tu destino. Bien. Relaciones de dependencia personal. Había dos tipos, entre iguales y entre desiguales. Entre iguales era el vasallaje, ¿sí? De nobles, ¿sí? Noble, libre, vinculado a un señor más poderoso. Entre nobles. Es una relación entre iguales, ¿sí? ¿En qué consistía el vasallaje? En ayuda militar cuando yo lo requiera, en defensa del feudo, en defensa del feudo. ¿Ya? Muy bien. A partir del siglo XI se da el renacimiento urbano, renacen las ciudades, ¿no? Habían estado olvidadas. ¿Qué impulsa el renacimiento de las ciudades? Los reyes, porque al renacer las ciudades debilitan a los nobles. Los reyes no quieren nobles fuertes, ¿sí? Quieren nobles sometidos a su poder. Impulsan, respaldan las ciudades, ¿sí? ¿Qué permitió eso? O sea, ¿por qué se dio esto? Porque había una mayor producción. Al haber mayor riqueza, ¿sí? Cuando hay mayor riqueza, todos ganan, muchachos.
Todos ganan, todos ganan. Hay más comida, hay más alimento, hay más riqueza, hay más impuestos, ¿sí? Bien, en todo lo que se activa, ¿no? Todo lo que se activa. Bien. Y en las ciudades, que se llamaban también burgos, a los habitantes de las ciudades se les va a llamar burgueses. Burgueses, ¿sí? Burgueses. Y los burgueses van a ser plata. Y van a ser los nuevos ricos. La palabra, la palabra burguesía. Los nuevos ricos de las ciudades. Ellos, los burgueses, van a fundar universidades, bancos, gremios, asociaciones de ellos. Ligas comerciales en Italia y en la Hansa, lo que es Alemania, Holanda. ¿Sí? Ahí van a subir las nuevas redes de comercio. ¿Sí? Entre ciudades más que todo, ¿ah? No entre países, todavía no. ¿Bien? El acontecimiento guerrero más importante van a ser las cruzadas. ¿Ya? Van a ser las cruzadas. Bien. Las cruzadas, bien, que quería participar, ¿sí? Tenía una cruz en el pecho. ¿Se la pintaban o se la cosían? Por eso se le llamaba cruzados. Objetivo: recuperar Tierra Santa, Jerusalén, que había quemado los turcos seleucidas, infieles. Obviamente que ese fue el pretexto, ¿no? La idea también era económica, como casi todo en la vida. Entonces muchos señores vieron la oportunidad de enriquecerse y los que prestaban los barcos, la oportunidad de nuevas rutas comerciales. ¿Quién lo convocó? El Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Fueron varias cruzadas, 8 en total. Las más importantes son la primera, donde la señorial, dirigida por Godofredo de Bouillon, logró recuperar Jerusalén. En la segunda se pierde y se va a dar la tercera cruzada o cruzada de los reyes. ¿Sí? Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto de Francia, Federico Barbarroja de Alemania. Solo Ricardo pelearía hasta el final. Y con Saladino que se permitía el tránsito de los cristianos, de las caravanas de peregrinos cristianos a Jerusalén.
Tierra Santa estaría perdida hasta el siglo XX. Las consecuencias fueron económicas, reactivación del comercio, entre Roma y Constantinopla no hay forma de unión religiosa, ya les dije, y muchos señores feudales van a Tierra Santa y no vuelven. Sus tierras quedan en el caos. ¿Y quién se beneficia de eso? Los reyes, pues, los reyes, los reyes, ¿sí? Los reyes, los reyes. Bien, pues, otra consecuencia impensada fue la peste negra de la pulga y la rata, que fue brutal en Europa. Entre la cuarta y la tercera parte de la población europea murió, ¿sí? Dice el siglo XIV, sistema feudal ya no puede competir con una economía urbana, bancarizada, incipiente, origen del capitalismo, ¿sí? Otra vez el tema medioambiental. ¿Recuerdan la primera diapositiva? ¿No? Estudio del medio ambiente, ¿no? El enfriamiento. Al haber menos producción, los precios suben, obviamente, ¿no? Entonces, eso encarece la vida. Y mucha gente se amontona en las ciudades, se empiezan a hacinar en las ciudades. Miren la población, miren ese bache que tiene el cuadro. Miren ese bachezazo que miren cómo baja la población. Eso es producto de la peste negra. Bien. Y acá vamos a ver dos guerras que nos van a... Guerra entre Inglaterra y Francia. Duró más de 100 años, ¿no? Ahí destaca la guerra francesa. Pero sí, los ingleses lograron la mayoría de las grandes victorias, ¿no? Recién en los últimos años, el golpe francés. Y Francia finalmente lograría la victoria.
que más que todo consistió en su territorio mantenerlo, insisto, como ven en el mapa, ¿no? Porque Inglaterra quería anexarse por lo menos la tercera parte. Consecuencia de la derrota inglesa, ¿sí? Se va a dar la guerra en Inglaterra, la guerra de las dos rosas, entre los York y los Lancaster. Luego de casi 30 años, van a vencer los Lancaster. No lo vi. Y ganaron los Lancaster. Finalmente la división de la Iglesia Católica se divide encima de Occidente, pero fue temporal, ¿ya? Fue temporal. Y se le llama también la cautividad de Babilonia. Finalmente la iglesia se reunificó, ¿sí? Pero esto debilitaría mucho y 100 años después se volvería a dividir la iglesia católica para siempre, ¿sí? Para siempre. Consecuencia de todo esto, los reyes se empoderan, pues. Gran parte de la nobleza muere en estas luchas y van a surgir los primeros estados nacionales. Francia, Inglaterra, ¿sí? Aparece el capital, ¿sí? El capital, pues de nuevos ricos. Y estos nuevos ricos van a ver el tema, ¿no? De la Iglesia Católica prohibía la usura. Cómo mi nueva condición de rico chocaba con mis creencias, ¿no? Chocaba con mis creencias. Y eso va a ser aprovechado, pues, en otro tema, en la reforma protestante, ¿no? Revueltas rurales y urbanas, sí, mucha crisis económica. La famosa revuelta de la jaquería de Hacks Jakes, Juan Pueblo, jaquería de Jake, Juan Pueblo. Y esto debilitaría más todavía la nobleza, ¿sí? Y así, en ese contexto, es donde vemos la transición hacia una sociedad más avanzada, una sociedad más avanzada. Vamos entrando a la llamada modernidad, ¿sí? Modernidad. Y como ese es último punto, ¿no? ¿Quién se debilita? La Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica se debilita. Y
Estos serían las bases para los primeros estados, pues, ¿no? Los estados modernos, de lo cual ya hablaríamos en otra clase. Bueno, para terminar, les digo las claves. La uno, la D, la 2, la B, la 3, la D, la 4, la C, y la 5, la A. 5A, 4C, 3D, 2B, 1D. Ya, 1D. Esas son las claves de esta semana, chicos, ¿ya? Muy bien.